el tema de la angustia basado en la lectura de Freud, la lección 25 sobre la angustia. ¿Ok? Entonces, para que lo revisen y lo tengan presente. Bueno, para empezar, me gustaría aclarar algo y es que la angustia es el tronco común de la psiconeurosis, o sea, de todas, de tanto de las de transferencia como las narcisísticas. El punto en común que tienen todas las neurosis es que su génesis está en la angustia, que tiene diferentes manifestaciones dependiendo de la neurosis. Entonces, este grafiquito probablemente lo vieron en alguna de las lecturas de Brainsky. Aquí también vemos los mecanismos de defensa que están asociados a esa neurosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la angustia? Es un estado afectivo caracterizado por la predisposición ante un peligro que puede ser real o de naturaleza neurótica. Entonces, Freud nos va a decir que la angustia es un estado de alerta, un estado que prepara al organismo ante un estímulo que puede ser amenazante para la supervivencia del individuo. Entonces hay que diferenciarlo del miedo, que el miedo hace referencia a esa sensación de peligro, pero con una causa específica, ¿sí? O sea, donde la causa está bien definida, mientras que en la angustia es solamente el estado, es la sensación como tal. Y el susto es esa sensación de peligro sin que haya un estado previo de angustia. Digamos que la angustia es equiparable, es equivalente al concepto de ansiedad. De pronto así lo pueden comprender mucho más fácil, si lo han visto en otras clases. Es lo mismo. Entonces, Freud en la lectura va a decir que el hombre se defiende contra el susto por medio de la angustia. Entonces, el papel de este estado es prepararse para, digamos, para que el susto, para no estar desprevenidos. ¿Sí me van a entender? Ok, entonces, en este caso, el acto de nacer es el primer estado de angustia. ¿Por qué? Bueno, digamos que el feto en su gestación está en un ambiente donde no tiene, digamos, estímulos aversivos, donde no siente hambre, donde no siente cansancio ni sueño, sino que todas sus necesidades ya están satisfechas, ¿sí? El calor, todo eso lo tiene el feto dentro del útero, ¿sí? Entonces, cuando ocurre el nacimiento, el bebé tiene un cambio drástico en el ambiente y tiene que hacer muchas cosas como respirar, como sí, siente frío y ese tipo de cosas son las que generan por primera vez en la persona la sensación de angustia. También está el hecho mismo de separarse de la madre, eso también le provoca tensión al bebé, ¿sí? Es por eso que muchas veces se presenta el meconio, que si no están familiarizados, el meconio es las heces fecales del bebé, que las produce por angustia. ¿Listo? Entonces también influye en el juicio, hace prever situaciones catastróficas, las personas neuróticas tienden a ser muy pesimistas. Entonces está el ejemplo clásico de una persona celosa. Imaginen una novia que está llamando a su novio y este tiene el teléfono apagado y no le contesta. Entonces ya se está imaginando que está con otra vieja, que sí, o que está bravo y ya terminó la relación, sí, o sea, se imagina el peor de los escenarios. Entonces, por eso les digo que lo relacionen mucho con el concepto de ansiedad. Eh, También depende mucho de los conocimientos del individuo, pero especialmente de su sentimiento de capacidad ante la situación. O sea, lo que le da seguridad a una persona en una situación tiene que ver mucho con cómo se siente, o sea, la capacidad que percibe de afrontarla. Mientras mejor preparado se sienta, menos angustia va a sentir. Con el conocimiento puede ser distinto, digamos que saber mucho sobre un tema, digamos, por ejemplo, cuando uno habla en público.
¿sí? Parte de la seguridad que uno siente hablando en público tiene que ver con lo bien preparado que esté, con la cantidad de conocimiento que tenga sobre el tema. Eso lo hace sentir a uno más seguro. Este es un ejemplo, pero también lo que puede pasar con el conocimiento es que saber demasiado sobre algo hace prever peligros mucho antes de que existan. Freud en la lectura, les voy a leer, dice, a veces lo que produce esta sensación es, por lo contrario, el saber demasiado, pues entonces prevemos el peligro mucho antes de su llegada. Entonces es eso, es el problema. A veces saber mucho sobre una situación nos prepara o nos predispone para, para afrontarla, ¿sí me entiendes? Ok, entonces Freud va a distinguir dos tipos de angustia, una real y una neurótica. Entonces, la real es una manifestación de los instintos de autoconservación. Entonces, si recuerdan la primera teoría instintiva, Freud va a distinguir dos tipos de instintos, los de autoconservación y los sexuales. Los sexuales hacen referencia a la búsqueda del placer y los de autoconservación a la supervivencia del individuo. Entonces, es eso. Es la respuesta del organismo ante un estímulo del mundo exterior que representa un peligro para la supervivencia. Entonces, esa es la función básica de la angustia en un ser vivo, ¿sí? Prepararlo para una situación que puede atentar contra su supervivencia. Digamos que la patología está determinada por la intensidad con la que se expresa esa angustia. Entonces aquí ya estamos hablando de angustia neurótica, cuando es demasiado. Entonces, en la angustia neurótica se van a distinguir tres tipos. La primera es una angustia flotante. Freud nos dice que el neurótico tiene un estado general de angustia, o sea, una angustia constante que no obedece a ningún objeto específico, ¿sí? Sino que más bien esta se adhiere a una representación adecuada. Entonces, pensemos en esas personas que son súper nerviosas y que se están preocupando por todo, así como eh, dejé abierto la llave del gas, dejé la puerta mal cerrada, eh, cruzar esa calle es muy peligrosa, no sé qué, sí, o sea, como que tienen pequeños sustos por todo, digamos, pensemos en una madre sobreprotectora, por ejemplo, sí, que cualquier cosa puede representar un peligro para su hijo, por ejemplo, sí. Si han leído sobre la ansiedad, yo alguna vez leí un libro sobre eso, en psicología común eso se denomina trastorno de ansiedad generalizada. Yo lo cogí por ese lado para entenderlo. De pronto, si quieren profundizar un poquito en el tema. Bueno, el segundo tipo que nos dice la lectura es una angustia que es espontánea, que no parece tener causa aparente, que, ojo, esto es muy importante. En el psicoanálisis, si hay angustia, siempre tiene una causa, aunque no sea evidente. En este caso, la causa no es aparente, ¿listo? Y es incomprensible tanto para quien lo padece como para los demás. Y tiene una característica muy importante que es el síntoma es muy intenso. Entonces, nuevamente, si han visto algo sobre la ansiedad, probablemente se les haya ocurrido los ataques de pánico. Yo, o sea, hace referencia a eso, ¿sí? Entonces, no sé si han conocido personas o han tenido ataques de pánico, pero son episodios repentinos, son espontáneos, digamos, en una situación donde no parece haber ningún estímulo amenazante, donde la persona tiene un temor profundo, o sea, son episodios súper rápidos donde la persona siente que literalmente se está muriendo. Digamos, yo tenía un compañero y estábamos en clase normal, tomando apuntes, escuchando al profe, sí, y de la nada empezaba a hiperventilarse, se ponía rojo, empezaba a sudar y empezaba a temblar cuando no había una causa como aparente, ¿sí? Pero siempre la hay, eso es lo que nos va a decir el psicoanálisis. Y está el tercer grupo que hace referencia a las fobias, a todo el cuadro de neurosis de angustia, ¿sí? Eso lo van a ver un poquito más adelante. En donde esta angustia, este temor, se asocia a un objeto o una situación específica. Entonces, aquí se subdivide en tres tipos de
de situaciones. La primera es contra objetos que sí son amenazantes. Digamos entonces que hay objetos que realmente sí representan un peligro para la supervivencia de la persona. Entonces pensemos, por ejemplo, en cualquiera que esté caminando y se encuentre con un león, pues evidentemente va a sentir temor porque es un, algo que sí puede afectar la vida de uno. Freud nos dice que lo patológico nuevamente está determinado por la intensidad. Entonces, digamos que uno está en el zoológico y una cosa es, digamos, sentirse un poco inquieto por ver a un león a salir corriendo directamente por verlo. Así esté en una situación controlada, como lo es un zoológico. ¿Sí? Ese tipo de situaciones donde sí hay un peligro real. Ese es el primer grupo dentro de las fobias. Hay un segundo grupo donde hay situaciones donde sí puede haber un peligro, pero este no es como tan considerable, o sea, no es tan probable y uno no piensa mucho al respecto. Entonces, pensemos en esas situaciones como los aviones, ¿sí? Un avión pues tiene una probabilidad de que un motor falle, de que haya una turbulencia y que, ¿sí? Que el avión falle de alguna forma. Lo mismo con el barco también tiene una posibilidad de que se hunda, de que naufrague. Pero son situaciones muy remotas, ¿sí? Lo mismo un puente, que el puente se caiga. Sin embargo, estoy seguro de que conocen personas que no se suben a un avión o no cruzan un puente por, por miedo a que ocurra eso, ¿sí? Entonces, ese es el segundo grupo dentro de las fobias. Y en el último es donde no hay un peligro aparente. Ahí, digamos, voy a usar mi ejemplo personal. No me gustan, a mí no me gustan las polillas, me producen como, uy, mucho asco, ¿sí? Aunque yo sea súper consciente de que la polilla pues no me va a matar. Sin embargo, la sensación de angustia es intensa. Ese es el tercer grupo, donde no hay un peligro real o no hay un peligro aparente para la supervivencia, pero que está marcado por la intensidad de esa angustia. Y eso es básicamente, también hay que tener otras cosas en cuenta y es que la angustia depende muchísimo de los procesos que se dan en la vida sexual y principalmente por la restricción sexual. Con esto me refiero a cuando hay una represión de instintos que necesitan ser descargados. Freud nos va a decir que la relación entre la restricción sexual y la sensación de angustia es directamente proporcional. Entonces, en ese proceso de descarga aparece el síntoma, ¿sí? Que si recordamos la clase de síntomas, un síntoma es una descarga sustitutiva de un instinto que está siendo reprimido. Digamos que es la forma en cómo el instinto consigue llegar a su fin de una forma sustitutiva porque la descarga original es rechazada por la represión, ¿sí? Por las censuras. Eh, entonces, precisamente, esta angustia se da mucho por esa restricción. Otra cosa es que los afectos, cualquiera que sea su naturaleza, cuando son reprimidos se transforman en angustia. Entonces, digamos, una situación de felicidad o, o de ira, ¿sí? O digamos de amor, son cosas que uno por diversas situaciones tiene que reprimirse, ¿sí? No puede expresar, digamos, vamos al ejemplo del amor, uno no puede expresar el amor, entonces se reprime. Esa represión de ese sentimiento genera angustia. A eso se refiere Freud con el tema de los afectos. Y por último, también para hablarles un poquito sobre la angustia infantil. Y tiene que ver con el hecho de que para el niño, la mayoría de situaciones de la vida le son desconocidas y es inexperto. Por eso decimos que el niño es ignorante del mundo exterior y esa angustia surge como de esa sensación de debilidad y de impotencia, de incapacidad ante esas situaciones.
Entonces, las primeras fobias que suelen expresar los niños son a la oscuridad y a la soledad. Y digamos que ambas tienen mucho que ver con la separación de la madre. ¿Sí? Eso es, digamos, como una génesis dentro de la angustia en los niños. Y por último, las fobias son la forma que tiene el niño de gestionar la angustia. Entonces, digamos que el niño siente angustia, ¿sí? Y para él es mucho más fácil gestionarla cuando está ajena al yo, ¿sí? Cuando hace parte del no yo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese niño? Está proyectando esa angustia que tiene en el interior, la está proyectando en objetos externos. Entonces, no sé si han conocido, me imagino que sí, a niños que tienen muchas fobias. Tienen miedo a los perros, a la oscuridad, a los rayos, ¿sí? Todo eso es forma de mantener esa angustia eh, en el exterior, ¿sí? Porque es como más fácil de lidiar con esa angustia si no se siente como adentro, no sé si me estoy haciendo entender. Y ya, básicamente es eso sobre el tema de la angustia. Espero que pues hayan entendido. Cualquier duda, eh, pues me preguntan y miramos cómo la resolvemos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Adiós.